La historia que les voy a contar es real y sucedió un 9 de mayo en un pueblo llamado El Oro, en la ciudad de 33, con una población actual de unos 45.000 habitantes, ubicada en el este de Uruguay. Soy Mr. Witt y sean bienvenidos a mi canal de historias y leyendas. Hoy les traigo el caso de Dionisio Díaz, el niño que sacrificó su vida para salvar a su pequeña hermanita. Antes de arrancar con el caso, me encantaría pedirte que me des like y te suscribas, ya que este es mi primer vídeo y eso me estaría ayudando un montón. Ahora sí, comenzamos. Dionisio Díaz nació un 8 de mayo de 1920 en un pueblito llamado El Oro, en el interior muy profundo de Uruguay. Actualmente ni siquiera tiene habitantes. Es ahí donde el pequeño Dionisio vivía junto a su familia, compuesta por su madre, abuelo, tío y su pequeña hermanita de 14 meses, la cual Dionisio adoraba y eran inseparables. Hay que decir que el padre de Dionisio había fallecido y vivían con lo justo en una casa que estaba construida de barro y paja, habitual para la época, y sobrevivían gracias al provecho que le podían sacar a la tierra, pero realmente vivían con lo justo, ya que la extensión que contaban era muy pequeña. Como anécdota, se sabe que el tío de Dionisio llevaba una pata de palo. Otro punto a destacar es que Marina Ramos, hija de Luis Ramos. Este señor, Luis Ramos, el padre de la pequeña hermana, también falleció. Y el abuelo de Dionisio nunca había tenido una buena relación con Luis Ramos. Incluso después de su fallecimiento, descargaba su rabia con la pequeña de apenas 14 meses. Quizás este hecho haya sido el disparador para que el niño fuese tan sobreprotector con su pequeña hermana. No sé qué piensan ustedes. Además de la rabia acumulada, el abuelo de Dionisio solía beber alcohol hasta quedar en modo violento. Era ya bien entrada la noche, cuando el abuelo de Dionisio Díaz, se supone alcoholizado, comienza a discutir con su hija, la madre de Dionisio. La discusión no hizo más que aumentar hasta un punto en que el abuelo del niño extrajo su facón, que es una herramienta que se utiliza para las tareas del campo, pero al mismo tiempo puede resultar un arma letal. Y así lo fue en este caso. El caos se adueñó de la casa. La familia entró en una desesperación absoluta y el señor arremetió contra su hija hiriéndola de muerte. Al ver esta terrible escena, el tío decidió intervenir, pero no lo pudo conseguir. Recuerden que llevaba una pata de palo y fue herido de gravedad. Incluso el pequeño fue herido. Aún así, herido, el pequeño niño se las ingenió para huir de esa escena tremenda y vendar su herida con una sábana, para luego ir corriendo a la habitación de su pequeña hermana, y así evitar que el abuelo le hiciera daño. El plan del niño fue esconderse junto a la pequeña debajo de una cama, y así esperar que su abuelo se fuese de la casa o simplemente se quedase dormido. Las horas pasaron y la herida del pequeño comenzaba a poner en riesgo su vida. Aún así, al amanecer, cargó a su pequeña hermana y tomó la decisión de huir de la casa. Recordemos que la familia habitaba en una zona rural y el pueblo más cercano estaba a 9 kilómetros. A eso le tenemos que sumar el hecho de que el niño ya estaba gravemente herido y encima tener que cargar una niña pequeña. Aún así, nuestro pequeño héroe emprendió el camino. El dolor era insoportable y solo realizó una parada para tomar agua de un arroyo que atravesaba el espeso campo. Entrada la mañana de ese 7 de mayo, finalmente Dionisio consigue llegar a la comisaría del pueblo. Ante la mirada atónita de los que estaban presentes en aquel lugar, nuestro pequeño se desplomó en el piso, no sin antes poner a salvo a su pequeña hermanita.
Apenas con un hilo de vida, el pequeño logró narrar lo sucedido. Los policías no daban crédito. Luego de eso, Dionisio cayó inconsciente. Se sabe que fueron 2 los días que se demoraron en trasladar al pequeño. Lamentablemente, al llegar al hospital de 33, Dionisio ya se encontraba sin vida. No sabemos exactamente qué hubiese sido de la historia si el pequeño hubiese sido trasladado antes al centro médico, pero sí me queda claro que Dionisio también fue víctima de la negligencia. El pequeño había perdido demasiada sangre y no lo soportó más. Y es así que con el paso del tiempo su historia fue contada de boca en boca, hasta convertirla en algo muy grande, que incluso en escuelas de todo Uruguay se enseña hoy en día, y casi todos los uruguayos la tienen presente. Dionisio Díaz se transformó en el pequeño niño héroe. En el año 1953 se construyó un monumento en su honor. Él mismo está ubicado en la Plaza Colón de la ciudad de 33, que incluso hoy en día es un punto de referencia en la ciudad, ubicándose en la entrada de la misma. Esta historia tampoco pasó desapercibida para el gobierno, que le dio el estatus de héroe, y tampoco el mundo del arte, donde existen películas como El pequeño héroe del arroyo, una película muda dirigida por Carlos Alonso. También tenemos literatura, como la publicada en 1947, El pequeño héroe del arroyo de oro, de José Flores Sánchez. Cabe destacar que en la historia existen otras versiones, como que el pequeño y su hermana se escondieron en un galpón y no debajo de una cama. O por ejemplo, que el pequeño dejó a su pequeña hermana en una casa que se encontraba en el camino y luego recorrió 5 kilómetros a pie hasta llegar a la comisaría, donde tuvo que esperar un día para ser trasladado por un vecino en su coche. Siguiendo con estas teorías, dejé para el final la más descabellada, que indica que el abuelo del niño había sido mordido por un perro y ese perro le había transmitido la enfermedad de la rabia y a su vez esta enfermedad lo llevó a cometer este acto de locura. Pero yo esto no lo veo muy probable, no sé qué piensan ustedes. Y bueno, dando vuelta a la página, en cuanto a lo que fue el destino del abuelo de Dionisio, sabemos que tras los hechos este decidió quitarse su vida y evitar así ir a prisión o quizás evitar el hecho de tener que vivir con esa culpa tan grande de haber matado a su familia, pese a que su pequeña nieta y el tío de Dionisio también lograron sobrevivir. En cuanto a Marina Ramos, la hermana del pequeño, bueno, esta aún se encuentra con vida, aunque no lo crean y por suerte, y dedicó su vida al cuidado de los enfermos, ya que se licenció en enfermería y trabajó durante muchísimos años en el Hospital Público de 33. Sin dudas, el caso de Dionisio Díaz es un ejemplo de determinación, estoicismo y voluntad. Sin dudas, un pequeño gran héroe que vivirá por siempre en cada uruguayo, y por qué no, en cada uno de ustedes que haya escuchado esta historia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el caso de hoy, que espero les haya gustado, y de ser así, bueno, que me den like y se suscriban, eso me haría muy feliz. Soy Mr. Witt, este es mi canal de historias y leyendas, y nos vemos en el próximo video.